Bien, abordaremos ahora el tratamiento de la unidad 12, referida a los medios de impugnación y a los recursos. Debemos señalar al respecto que las resoluciones judiciales pueden ser contrarias a derecho y por ende ocasionar un perjuicio indebido a los afectados. Tal posibilidad, que deriva de la falibilidad propia de la condición humana de los jueces, revela la necesidad de permitir una reexaminación y eventual corrección de sus decisiones para evitar la consolidación de una injusticia. Esto se procura a través de los recursos, concebidos como vías procesales que se otorgan al imputado, al Ministerio Público, al querellante y a las partes civiles para intentar la corrección de decisiones judiciales que ocasionan algún perjuicio a los intereses que representan. Para acercarnos a un concepto más estricto del instituto, podemos decir que, desde un punto de vista sustancial, el recurso es una manifestación de voluntad de quien ataca una resolución judicial que considera ilegal y agraviante, a fin de que el tribunal que la dictó u otro de grado superior, es decir, de alzada, mediante un nuevo examen la revoque, modifique o anule. Atento a ello, la facultad de recurrir se encuentra específicamente regulada por la ley, que establece límites expresos, tanto en lo subjetivo cuanto en lo objetivo también. Con respecto a la persona a la que se reconoce la calidad de recurrente y las resoluciones judiciales impugnables, rige el principio de taxatividad, que establece que las resoluciones judiciales serán recurribles únicamente en los casos expresamente establecidos por la ley, correspondiendo el derecho de recurrir tan solo a quien le haya sido expresamente acordado y tenga un interés directo, conforme regula el artículo 432 del Rito Nacional. En lo inmediato, el recurso se endereza a lograr un nuevo examen de la cuestión resuelta en el pronunciamiento impugnado. Mediatamente, aquel persigue la revocación, modificación o anulación de la decisión impugnada, esto es, la remoción de la desventaja proveniente de la decisión del órgano judicial. En lo que a resoluciones jurisdiccionales se refiere, el artículo 122 del Código Procesal Penal de la Nación prevé tres clases de decisiones: sentencia, auto y decreto. La sentencia es la resolución que se dicta para poner término al proceso, el auto la que se emite para resolver un incidente o artículo del mismo, y el decreto la que se pronuncia en los demás casos. Tales resoluciones pueden ser objeto de recursos con fundamento en la afirmación de la existencia de un vicio o error en las mismas. Ahora bien, una vez interpuesto el recurso ante el tribunal acuo, éste debe proceder a su examen para decidir acerca de su procedencia, la que se supeditará a que la resolución sea recurrible, el recurso haya sido interpuesto en tiempo y por quien tiene derecho a hacerlo. Si el tribunal acuo considera satisfechas tales exigencias legales, concederá el recurso mediante un decreto que abre la vía impugnativa, aun cuando el tribunal de alzada tenga la atribución de declararlo inadmisible sin pronunciarse sobre el fondo, cuando estimara que ha sido erróneamente concedido o cuando la inadmisibilidad resultara de una causa no contemplada como motivo de improcedencia. Puede también rechazar el recurso cuando fuera evidente que es sustancialmente improcedente, lo que implica entrar al fondo del asunto y disponer el rechazo antes de la sentencia, cuando la falta de fundamento de la impugnación sea palmaria, cierta y patente. En cuanto a los efectos propios de la interposición de un recurso, los mismos pueden ser devolutivos, suspensivos y extensivos. En cuanto al efecto devolutivo, en este supuesto la resolución recurrida es plenamente ejecutable y vigente a pesar del planteo recursivo hasta que el tribunal de alzada no haga lugar a dichos recursos. Son devolutivos los recursos de apelación, casación, inconstitucionalidad y revisión, en tanto que carecen de este efecto los recursos de reposición y de queja. Efecto suspensivo, para evitar que la posible injusticia de la resolución recurrida se comience a consolidar durante el trámite del recurso, se dispone de ordinario que se suspenda la ejecución de lo resuelto por el pronunciamiento recurrido durante el plazo acordado para impugnar. Y si esto ocurre, es decir, si se impugna, también durante el tiempo de sustanciación del recurso. Así surge el efecto suspensivo de los recursos que, con carácter de regla general, se establece en el artículo 442 del Rito Nacional. En cuanto al efecto extensivo, debemos decir que tratándose de recursos a favor del imputado, si la decisión del tribunal adquem le es favorable, este efecto benéfico se extiende a los coimputados que no recurrieron, salvo que se sustenten razones exclusivamente personales del recurrente.
El fundamento de este tipo de efecto radica en razones de equidad y coherencia jurídica, vale decir, razones de orden público que se verían comprometidas si, por la mera omisión de recurrir, se consolidase para el no recurrente la situación de injusticia que el coimputado logró corregir mediante su impugnación. En cuanto a los límites del tribunal de alzada en materia recursiva, debemos decir que por ser el recurso una instancia que depende de la voluntad del recurrente, el tribunal adquem no puede examinar nuevamente ningún aspecto de la resolución impugnada que no haya sido objeto de agravio por parte de aquel, viendo así circunscripta su competencia revisora únicamente a los límites del gravamen mostrado por el impugnante. Una hipótesis particular que excepciona esta regla lo constituyen las nulidades absolutas, ya que el tribunal adquem puede escudriñar la resolución impugnada también en lo que atañe a la existencia o no de nulidades absolutas. Lo expuesto es de tal manera habida cuenta que las nulidades absolutas deben ser relevadas aún de oficio en cualquier estado y grado del proceso. En cuanto a la prohibición de la reformatio impeius en materia recursiva, debemos tener en cuenta que una rígida prohibición se establece al tribunal de alzada impidiéndole modificar la resolución impugnada en perjuicio del imputado siempre y cuando hubiera sido recurrida solamente por éste o en su interés, ya sea por el propio imputado, su defensor o aún por el Ministerio Público Fiscal, pero en favor del imputado. Es lo que se conoce como prohibición de la reformatio impeius, cuya recepción en la ley procesal penal vigente se encuentra en el artículo 445, tercer párrafo del rito nacional. Ingresando ahora en lo que sería la clasificación de los recursos, tenemos que la clasificación más generalizada y a su vez más útil de los recursos es la que distingue entre recursos ordinarios y extraordinarios según los aspectos de la decisión recurrida que se puedan revisar. Recursos ordinarios son aquellos que pueden interponerse por cualquier motivo y no tienen más limitaciones ni se exigen más recaudos que los comunes para las impugnaciones en general. Los motivos por los que se proceden son ilimitados, en virtud de lo cual son aptos para reparar cualquier clase de error, tanto vicios injudicando como defectos improcedendo. En la sistemática de la ley vigente revisten carácter de ordinario los recursos de reposición, apelación y queja. Tenemos luego los recursos extraordinarios, que son aquellos que únicamente pueden interponerse por motivos específicos, taxativamente determinados en la ley. Consecuencia de tal característica es que la competencia del órgano competente para decidirlos está limitada al conocimiento de determinados aspectos o puntos de la resolución impugnada. Manifestación antonomásica de esta categoría es el recurso de casación, aunque quedan igualmente comprendidos los recursos de inconstitucionalidad y revisión. En cuanto al análisis de los recursos en particular, cabe recordar que el Código Procesal Penal regula los siguientes recursos. En primer lugar, el de reposición. El recurso de reposición es un recurso ordinario por el cual la agraviada reclama al mismo tribunal que dictó el pronunciamiento su revocación o modificación por contrario imperio. En cuanto al objeto impugnable por esta vía, la interposición de la reposición se autoriza contra autos que resuelvan, sin sustanciación, un incidente o artículo del proceso. La reposición procura que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución la deje sin efecto por contrario imperio. En cuanto al trámite de la reposición, el mismo ha sido descrito con total exactitud en el manual de la cátedra, a lo cual me remito por razones de limitación temporal de la presente clase. Tenemos en segundo lugar, previsto en el Código, el recurso de apelación. La apelación es un recurso ordinario, devolutivo, sin limitación de los motivos, dirigidos contra las resoluciones de los jueces de instrucción, siempre que expresamente sean declaradas apelables o causen gravamen irreparable, por lo cual se reclama al Tribunal de Alzada su revocación, modificación o anulación. En cuanto a sus alcances, la apelación permite una amplia reexaminación de la resolución recurrida, pues se proyecta tanto sobre la fijación de los hechos mediante la nueva valoración de la prueba, lo que podrá dar como resultado que el Tribunal adquem inclusive los fije de manera diferentes, como también respecto del resguardo de la correcta aplicación del derecho. En cuanto al trámite en sí mismo de la apelación, al igual que lo he referido respecto a la reposición, el mismo se encuentra debidamente descrito en el manual del alumno, a lo cual me remito. Sin perjuicio de ello, simplemente menciono que el recurso de apelación debe interponerse por escrito, dentro del término de 3 días y ante el mismo tribunal que dictó la resolución,
No se exige la fundamentación del recurso, solamente, bajo sanción de inadmisibilidad, la indicación de los motivos en que se base. Tenemos luego previsto dentro del Código el recurso de casación. Este recurso es el medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos por la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia y una nueva decisión con o sin reenvío a nuevo juicio. Es el principal recurso que se admite contra las sentencias definitivas que se dictan tras el juicio oral y público. La principal nota característica de la casación es que se refiere únicamente a las cuestiones de derecho, sustantivo o procesal, lo cual implica la exclusión de las cuestiones de hecho y por lo mismo de todo problema atinente a la valoración de las pruebas. Sin perjuicio de ello, debo decir que en el ámbito de la discusión doctrinaria comienza a insinuarse ya en el debate acerca de la viabilidad de permitir la anulación del fallo por violación de normas constitucionales y procesales que imponen a los tribunales la observancia del principio indubio pro reo, es decir, la duda a favor del imputado, que es en definitiva, si analizamos, una cuestión de hecho, y el consecuente reenvío del proceso para hacer un nuevo juicio. En cuanto a las causales de procedencia del recurso de casación, debemos decir que solo dos son los motivos por los que se procede en este tipo de recursos y se clasifican en vicios de juicio y vicios de actividad, o errores iudicando y errores improcedendo respectivamente. Así, frente a las normas de derecho sustancial, la misión de la casación es declarar el derecho, comprobando de qué manera los interesados los han cumplido. Así tenemos que la casación por vicios iudicando está contemplada en el artículo 456, inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación, que dispone que aquel recurso pueda ser interpuesto con motivo de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Un límite infranqueable tiene el recurso de casación por este motivo sustancial de censura. A través suyo solo pueden procurarse una reevaluación jurídica del material fáctico establecido en la sentencia, tal como en ella fue establecido, o sea, los hechos fijados por el tribunal que dictó la resolución impugnada son intangibles, lo que a su vez determina la imposibilidad de valorar nuevamente las pruebas. En cuanto a la casación por vicios improcedendo, está prevista en el artículo 456, inciso segundo del mismo rito, que consagra como causal de casación la inobservancia de las normas que este código establece bajo sanción de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta, el recurrente hubiera reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hubiera hecho protesta de recurrir en casación. La violación de la ley, en este caso, se vincula con la ley que regula la actividad del juez y de las partes en procura de la sentencia y atañe al procedendo de la actividad procesal realizadora. En cuanto a la resolución, que por antonomasia puede ser objeto del recurso de casación, es la sentencia definitiva, vale decir, la resolución jurisdiccional que pone término al proceso. Pero la ley equipara con la sentencia definitiva a los autos que pongan fin a la pena o hagan imposible que continúen o que denieguen la extensión, conmutación o suspensión de la pena. En consecuencia, este tipo de resoluciones también podrán ser objeto de recurso de casación. En cuanto al trámite de la casación, el mismo se encuentra debidamente descrito con indicación de las normativas pertinentes en el manual del alumno, a cuyo contenido me remito. Simplemente destaco que por imperio de las normas distintivas de la casación que ya he referido, el escrito de interposición debe contener la cita concreta de las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas y la expresión de la aplicación que se pretende. Deberá invocarse de manera clara y expresa una de las causales previstas por la ley procesal como motivo legal para recurrir e individualizarse el agravio mediante la indicación del artículo de la ley que ha sido mal aplicado en el caso concreto. En cuanto a los resultados de la admisión sustancial de la impugnación, difieren conforme el motivo al que se haya referido el recurso. Si la resolución impugnada hubiera violado o aplicado erróneamente la ley sustantiva, es decir, el primer inciso del artículo 456 del rito nacional, el tribunal la casará y resolverá el caso de acuerdo con la ley y la doctrina aplicable. Dejará sin efecto la sentencia en relación con los puntos impugnados y sin alterar las conclusiones de hecho definitivamente fijadas por el tribunal de juicio, aplicará la norma jurídica que corresponda para el adecuado encuadramiento jurídico del hecho. Si por el contrario
el motivo de la impugnación de la sentencia es que la misma no contuviera la determinación precisa, circunstanciada del hecho que el Tribunal de Mérito hubiera estimado acreditado, la anulará y ordinará, aún de oficio, el reenvío de la causa para la correspondiente renovación del acto invalidado.